a este espacio de formación, información y fortaleza, donde desciframos la actualidad y su impacto en el corazón de tu hogar. Iniciamos Padres Peruanos. Hola, muy buenas tardes. Bienvenidos a esta nueva transmisión el día de hoy de Padres Peruanos. Hoy estamos día viernes 26 de junio y estaremos acompañándolos de 3 a 4 de la tarde. Muchas cosas han venido pasando en el continente. Tenemos por un lado buenas noticias por parte de Colombia, donde ganó la derecha, ¿no? Ganó el candidato de la Espriella, lo cual es una buena noticia, pero por otro lado lamentamos muchísimo, desde Padres Peruanos manifestamos toda nuestra solidaridad a Venezuela, que ha sufrido esa catástrofe con el terremoto reciente que ha ocurrido, ¿no? Lamentamos muchísimo esta situación. Por otro lado, aquí en Perú ya tenemos finalmente fecha de proclamación de los resultados presidenciales, así que este 3 de julio tendremos ya oficialmente nuevo presidente, ¿no? Un nuevo presidente aquí en el Perú, y podríamos decir que la derecha ha avanzado. Sin embargo, también es importante manifestar nuestra preocupación, pues hay 6 candidatos ligados al Movadef dentro del Congreso y eso presenta nuestra preocupación. Por otro lado, queremos cerrar con broche de oro este mes de junio, mes del Día del Padre, en que tendremos un gran invitado que se va a conectar con nosotros desde Piura. Estaremos en conexión con Otón García Jave. Y la verdad me alegra muchísimo conectarnos con Piura. Yo estoy muy ligada a Piura, he vivido 10 años allá, tengo un cariño muy especial por esa ciudad. Mi segundo hijo es piurano, así que muy contenta de poder conversar de temas que nos conciernen a todos nosotros como padres de familia. Y el día de hoy, como les comenté, vamos a estar en enlace con Piura, con Otón García Jave, para hablar sobre el efecto padre, ¿no? Y cerraremos con broche de oro este mes de junio, mes del Padre, mes del Sagrado Corazón de Jesús. Así que, hola Otón, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenido a Padres Peruanos. Buenas tardes, Karen. Muchísimas gracias por el espacio. Muy contento de poder llegar a todos los que siguen a este canal y en todas las plataformas, y encantado de poder compartir también este tema tan interesante que es el efecto papá. Sí, claro que sí, los padres son tan importantes y en estos tiempos vivimos situaciones complicadas donde o están presentes pero como que estuvieran ausentes, o simplemente hay una ausencia de padres, ¿no? Entonces, todas las consecuencias que esto puede acarrear y la importancia de un padre presente. Para eso te tenemos a ti. Muchas gracias por acompañarnos, por enlazarte, para que puedas hablarnos de toda la importancia, ¿no? Todas las consecuencias que tiene la presencia o la ausencia de un padre, todo el efecto que acarrea a lo largo de la vida, ¿no? De nosotros los hijos. Cada uno tiene sus historias con sus padres, para bien o para mal, pero creo que es nuestra responsabilidad sanar, ¿no? Y si no venimos de una buena familia, hacer que venga una buena familia de nosotros. Así que ya nos está acompañando aquí Daniel. Hola Daniel, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Qué gusto. Gracias por tener este gran invitado el día de hoy. Y bueno, podemos dar inicio a tu presentación. Cuéntanos, por favor, cómo es que llegas tú a iniciar a dar estas conferencias sobre padres, ¿no? ¿Cómo te interesas en fortalecer a otros padres en estos temas, ¿no? ¿Cuáles son tus vivencias? ¿Cómo llegaste a esto? Sí, bueno, antes de comenzar quería también enviar mi solidaridad como familia y desde Piura a todos nuestros hermanos de Venezuela, ¿no? Y a todas las familias que han sido víctimas de este gran desastre. De todo corazón deseamos que la solidaridad de los países americanos puedan ayudarlos a levantarse rápido, ¿no? Respecto a tu pregunta, mira, hace muchos años, cuando yo era subdirector en un colegio, subdirector de formación, me encargaron algo. La actuación que se hacía para el Día de la Madre
funcionaba perfecto con las mamás, ¿no? Los chicos actuaban, preparaban sus números, pero esto no tenía pegada con los papás, ¿no? Y había poca asistencia, etcétera. Entonces, los directivos de la institución me dicen, oye, organízate algo para los papás, pero que vaya más orientado a lograr que ellos conecten con sus hijos, porque la queja frecuente en un colegio por parte de las mamás es que los padres no se involucran, digamos, en la educación de los chicos, les dan poco tiempo, aún teniéndolo, ¿no? Y la evidencia era que en las charlas o en las iniciativas que tomaba el colegio mayormente había presencia de mamás. Ya. Bueno, entonces organizamos un evento totalmente distinto para el Día del Padre, que fue hacerlos ver un video. Para esto yo había venido investigando y me choqué con un video que me quebró a mí primero, ¿no? Se llamaba El Efecto Papá. Por aquel entonces yo ya tenía mis 4 hijos, pero todos eran pequeños, ¿no? Y me dio una perspectiva con ellos. Te estoy hablando, digamos, de hace unos 20 años atrás. Y bueno, este video habla de las heridas que deja la ausencia de un padre, ¿no? Y que se manifiesta de diversas maneras. Entonces, yo les recomiendo, yo a Daniel le pasé el enlace del video, quizá después ustedes lo pueden colgar también para que los que desean luego lo puedan revisar. Pero este fue un detonador porque a raíz de ver el video yo también comencé a profundizar primero en mi propia historia sobre estos efectos de la ausencia de un padre y luego, como el mismo video plantea, esto es casi una epidemia, ¿no? Son muchísimos los que venimos arrastrando justamente los efectos de la falta de un padre o digamos que está, pero no llega del todo a conectar con los chicos. Y como yo ya desde que estaba en el colegio tenía una visión de la tutoría, no solamente como un programa de formación para los chicos, sino un trabajo con las familias, entonces fue de la mano con este trabajo de consejería matrimonial, ¿no? Y dentro de eso, bueno, una línea muy importante era este trabajo con los papás, ¿no? Y bueno, ya son años que vengo en este camino. Hemos tenido a través de una oficina, digamos, que trabajaba con proyectos acá en Piura, que era la Diaconía para la Justicia y la Paz, varios proyectos en los que hemos venido trabajando programas para ayudar a la familia, para hacer prevención, digamos, y bueno, producto de esos años es justamente estas conferencias que cada vez han ido teniendo más acogida, ¿no? Y la que hemos hecho en este último mes justamente es la de El Efecto Papá, que reflexiona en torno a esto, ¿no? Ah, mira, qué interesante todo esto que nos cuentas y realmente veo que vienes de una profunda experiencia educativa, formativa, de tutoría, consejería matrimonial, tus propias vivencias personales. Entonces, esta conferencia, esa charla que tú nos vas a dar hoy, ¿no? Esas enseñanzas vienen cargadas, ¿no? De muchísimo sentimiento y de tu propia vivencia personal, ¿no? ¿Qué tal, Otón? Sí, ¿Cómo estás? sí. Daniel, buenas tardes. Buenas Un gusto tardes. saludarte. Sí, de igual manera. Bueno, hace tiempo que no nos vemos, ¿no? Nos hemos visto hace un par de días ahí en Piura. Sí, oye, Sí, fue- justo conversábamos el tema este de que lo que va a sonar políticamente incorrecto es decir que la presencia de papá, es decir, papá varón, tiene sus componentes irreemplazables, ¿no? Justo lo conversábamos y decíamos, papá y mamá, es decir, los padres son indispensables, pero cuando uno de los dos falta, el otro no puede suplir al otro, o sea, no se puede. Y que en este caso el papá tiene, digamos, un rol irreemplazable, que muchas veces no se habla. Y digo, políticamente incorrecto porque las mamás dirían, no, yo soy la irreemplazable, pero en realidad el papá también, de alguna manera, según lo que nos vas a explicar hoy día. Claro, a ver, lo que pasa es que tanto el hombre como la mujer somos distintos. Frente a una misma realidad, pensamos, sentimos y actuamos diferente. Y eso es una riqueza, porque, digamos, en el matrimonio
nos permite crecer, es como una levadura, ¿no? Yo soy la mejor versión de Otón por lo que mi esposa me aporta, que es lo que yo no tengo y que ella tiene, y ella de igual manera. Entonces, esta diferencia se tiene que ver como algo enriquecedor, ¿ok? Como, por eso se dice es complementario, ¿no? Nos ayuda a juntos ser una mejor versión de cada uno, ¿no? Entonces, por lo tanto, el rol del padre, digamos, no se puede reemplazar. Muchas veces, sobre todo en los casos donde hay madres solteras, por las razones que fuera, me han dicho, ¿no? Tanto en la consejería como en conferencias, me dice, pero yo soy padre y madre. Pero cuando, digamos, reflexionamos con sinceridad y de fondo, ellas mismas se dan cuenta que a veces hay cosas que ellas no pueden hacer. Dice, si estuviera acá, su papá sería diferente, ¿no? ¿Esto qué significa? Que la mamá en las familias que son, digamos, uniparentales, porque puede que haya enviudado o lo que fuera y está con uno de los dos, si es el papá, tiene que ser un buen padre, no puede ser papá y mamá, ¿no? Y si es madre, tiene que ser una muy buena madre, no puede pretender ser papá. Y, digamos, con eso se sale adelante. Lo ideal es tener a ambos, ¿no? Claro, desde Padres Peruanos nosotros también coincidimos con esa complementariedad de roles, ¿no? El rol de la madre, el rol del padre, que muchas veces son apoyados por tíos, abuelos, tías, que buscan complementar cuando hay esa ausencia, pero sin embargo cada uno debe procurar ejercer su rol, ¿no? Que es digamos, lo ideal, pero vemos que en muchos casos no siempre, por diferentes circunstancias de la vida, no se da. Y eso, como tú dices, genera secuelas, genera consecuencias en el alma, en el ser, en nuestro interior, que a veces de las cuales no somos conscientes y podemos irlas arrastrando, arrastrando y arrastrando, y que si no las sanamos, las vamos a nuevamente transmitir a nuestros hijos y se hace como un círculo vicioso, ¿no? Que parece no terminar. Entonces, realmente nuestro rol como adultos es mirarnos, y a veces es difícil mirarse a uno mismo y decir, uy, mira, tengo este error, tengo esta falta, ¿no? Uno prefiere hacerse de la vista gorda, decir, no, yo soy así, no importa, pero en realidad no es saludable. Interpelarse a uno mismo creo que es una de las acciones más difíciles de esta vida. Entonces, gracias por recordarnos la importancia que cada uno de nosotros tiene en esta sociedad y en la formación de nuestros hijos para que sean futuros ciudadanos sólidos, responsables y sobre todo que sean personas que no sean carentes de afecto. Imaginemos un diálogo, ¿no? El papá le dice, hijo, ten cuidado por dónde caminas, y el chico pues le puede decir, ten cuidado tú, papá, yo sigo tus pasos. Los niños ven, los niños hacen. Sí. Entonces, ahí, ¿qué nos podrías decir con respecto a eso, que es uno de los pilares de la representación o de lo que representa el papá en la casa, ¿no? Ese ejemplo. Mira, se me vienen varias ideas a la mente con lo que los iba escuchando. Lo primero, sobre lo que es la cadena del dolor. La cadena de dolor es esta falta, digamos, de asumirse a sí mismo, y que cuando yo no me gobierno, ¿no? Condeno a la próxima generación a cargar con una mochila que yo también la recibí de mi padre y él de mi abuelo, y yo se la paso a los hijos, ¿ok? Entonces, los papás, especialmente el padre, tiene la obligación de romper con esa cadena. Y eso no es posible si es que yo no me miro a mí mismo y logro identificar que ha habido en mi historia heridas, que ha habido ausencias, que ha habido dolor, y que tengo que curar, que tengo que perdonar, que tengo que superar eso para ganar libertad, para amar de verdad y para que eso muera conmigo y no pase a la siguiente generación, ¿no? En la consejería muchas veces las mamás, papás me dicen, mira, esto le pasó a mi padre, él también lo vivía porque lo vivieron sus abuelos y ahora lo estoy repitiendo yo, ¿no? Entonces, es un patrón y es sumamente importante ser conscientes de eso, ¿no? Si no somos conscientes de eso, condenamos a nuestros hijos a que continúen esa cadena, ¿no? Entonces ahí hay un efecto de ruptura intergeneracional, si es que tenemos el valor nosotros
de reconciliar nuestra propia historia. Sobre lo que tú mencionabas acerca del ejemplo, fíjate, hay un método para aprender música que es el famoso método Suzuki. Eso es para los más chiquitines. El método consiste en poner a tocar violín a los papás, ¿no? Se hacen unas melodías que incluso tienen movimiento y se pone en una mesa pequeña un violín chiquito, ¿no? Entonces los papás empiezan en una sala a tocar, ¿no? Con ciertos movimientos. Bueno, el niño escucha y dice, ¿qué pasa? Se va a la sala y mira a sus papás que están tocando, que están moviéndose, haciendo coreografías, y chapa el violín y comienza a imitar y comienza a tocar sin darse cuenta el violín. Y ese es un método para enseñar el violín a los niños usando a los padres, porque los chicos siempre están imitándolos a los papás. De la misma manera, Suzuki se basó en el aprendizaje del lenguaje, ¿no? Los chicos no llevan pues una academia, nada, aprenden porque nos van escuchando. Esa es la manera en la que aprende un niño. Y muchas veces de manera inconsciente están absorbiendo, así como en el método Suzuki, nuestra forma, cómo resolvemos los problemas, cómo respondemos ante la adversidad, cómo nos impacientamos, cómo a veces no pedimos perdón, cómo a veces no somos agradecidos, cómo a veces somos orgullosos, y lo van aprendiendo. Entonces, si yo como padre no soy capaz de cambiar mi historia y de gobernarme para tratar de darles un legado diferente, ahí es donde comienza la continuidad de la cadena, porque ellos van adquiriendo hábitos no virtuosos que luego les cuesta trabajar. Es una mochila que cuando ya tienen su propia familia les cuesta también muchísimo, ¿no? Entonces, por eso esta frase que tú dices es espectacular, ¿no? El papá a veces creemos que basta con darle un consejo, hijo, ten cuidado con esto, hijo, no hagas esto otro. Y los chiquitos siempre, digamos, responderían así con esa sabiduría, tranquilo papá, o sea, tú ve seguro porque yo solo sigo tus pasos, ¿no? Entonces, los chicos van por el surco que nosotros le trazamos. Claro, eso es fundamental. Cuán importante es el ejemplo, ¿no? Pero eso también me trae a la mente el tema de la victimización, ¿no? Cuando uno no quiere verse a sí mismo y escoge victimizarse, y ahora que está muy de moda en los políticos o en los jóvenes, a veces victimizarse en vez de asumir las consecuencias, ¿no? Entonces también tiene relación. Padres que aceptan su realidad, que buscan cambiarla, van a ser ejemplo para jóvenes también, que no van a andar victimizándose, sino que van a asumir su historia y procurar mejorarla en la medida de sus posibilidades, ¿no? Ahora hay bastantes herramientas. ¿Con qué herramientas contamos, por ejemplo, para sanar nuestra historia? ¿Qué nos puede sugerir? ¿Qué podríamos hacer en este caso? Como padres, digamos, ¿no? O sea, como padres. Mira, yo utilizo mucho, hay un modelo empresarial que es el de locus de control, ¿no? El locus de control viene de locación, del lugar donde yo creo que está la causa de una situación, digamos, que mueve o pone en riesgo a la empresa, ¿no? Entonces, vamos a suponer que una empresa baja sus ventas. Entonces, en un locus de control externo, lo que yo podría argumentar es, bueno, se ha abierto otra tienda u otra empresa cerca que es competencia, han subido los aranceles, hay una situación política inestable que aleja las inversiones, etcétera, etcétera. ¿Ok? Y por lo tanto tengo la justificación perfecta para decir, mira, la empresa está condenada a morir. ¿Ok? Pero lo que está pasando acá es que yo estoy poniendo, digamos, la respuesta a mi situación en aspectos que están fuera de mi control, porque yo no voy a poder anular la competencia, yo no voy a poder bajar los aranceles, no voy a poder solucionar la situación política. Sin embargo, hay aspectos que yo sí puedo mejorar. Hay optimizaciones que puedo hacer como empresa, habrá, digamos, mejorar el rendimiento, qué sé yo. Lo mismo pasa con la persona. Cuando la persona, como tú dices, se victimiza, lo que está haciendo es comenzar a poner culpables fuera de él, ¿no? Y claro, como yo no puedo cambiar a mi esposo o a mi esposa, yo no puedo cambiar a mi jefe del trabajo, no puedo cambiar a mi padre, ¿no es cierto?, que no fue el mejor, etcétera. Si yo tengo un locus de control externo, finalmente tengo el pretexto perfecto para siempre ser un mediocre, porque no puedo cambiar, porque yo no puedo cambiar a mi esposo, a mi esposa, no puedo cambiar a mi jefe, no puedo cambiar a todo lo que está afuera.
pero ese es, digamos, es un enfoque, porque cuando uno tiene un locus de control interno, es cierto, lo que está afuera nos puede afectar, pero a pesar de eso, yo tengo una capacidad de poder responder de una manera diferente. Entonces, eso hace que siempre sea posible que yo pueda cambiar. Y lo que pasa justamente en la política es que ese locus de control es externo, es evidente, ¿no? Alguien los cuestiona sobre alguna cuestión objetiva, fáctica, y ellos inmediatamente ponen algún tema afuera. No, ese es mi enemigo político, no sé, hay tantos clichés afuera para escapar de la responsabilidad. Es un pensamiento de locus de control externo. Entonces, cuando yo converso en la consejería, porque a veces llegan en pareja y uno dice, vengo porque quiero cambiar a mi esposo, a mi esposa, entonces yo lo que les digo es, eso no se puede, ¿no? Porque si uno pudiera cambiar a su esposo o a su esposa, pues en el mundo no habría matrimonios en crisis, ¿no? Uno lo cambia al otro, el otro me cambia a mí y ya está. Yo les digo, lo que hay garantía es de que usted puede cambiar. Usted puede ser mejor, un mejor padre. Y basta que uno mejore, esto es como una ecuación, A más B da C. Si una de las variables aumenta, el resultado ya empieza a cambiar. Entonces le decía, la garantía está en que si tú te asumes a ti mismo y empiezas a cambiar lo que te toca, de todas maneras el matrimonio comienza a salir adelante. Y si lo hacen los dos, mejor aún. Ya, pero ahí tendría que haber digamos, hay que asimilar justamente lo que estás explicando para que no haya esto que pasa mucho en las familias, es la desautorización. Es decir, que papá tiene una idea, la mamá tiene otra idea con respecto al plan educativo, ¿no?, de los chicos, y pues ahí hay contradicciones que afectan también, pues, en este caso los educandos, los hijos, etcétera. ¿Por qué se ve esto si en realidad lo que estamos desarrollando debería ser algo de sentido común, pero no muchas veces no lo sabemos, ¿no? Hoy día lo estamos aprendiendo de alguna manera, pero ¿qué hacemos frente a eso? ¿Tú en la consejería das algún tip de que no se metan simplemente cuando uno dice, o es simplemente el diálogo que uno tiene que tener previamente a la corrección, etcétera, etcétera? Mira, no es posible educar a los hijos si los papás no tienen complicidad. Es muy difícil, porque los chicos son unos grandes manipuladores, siempre van a buscar el lado que les conviene. Entonces esto es algo así como cuando el chiquitito va y quiere estar, pues, pegado al celular y la mamá le dice, no, ya suficiente. Entonces el chico va a ir donde el papá y le va a decir, papá, préstame tu celular, ¿no? Cuando la mamá le quita. Lo que tiene que hacer el papá es decirle, ¿qué te dijo tu mamá? Entonces el niño va a decir, bueno, mi mamá me ha dicho que ya no. Entonces el papá tiene que decirle, ok, si ya tu mamá te dijo que ya no, ¿para qué me preguntas? Porque ella te está dando una indicación por los dos. O sea, ese debe ser el criterio. Y eso, bueno, se desarrolla, ¿no? Es una habilidad, por así decirla, que hay que desarrollar en familia. El secundarnos. Esto, obviamente, exige que previamente tengamos mínimamente una misma mirada educativa de lo que queremos con los chicos, ¿no? De los valores que queremos desarrollar en ellos y demás, ¿no? ¿Para qué? Para que podamos tener una sola voz. Si eso es posible, los chicos, digamos, avanzan. Claro. Pero si los papás permanentemente nos estamos desdiciendo, a veces hasta nos ninguneamos, nos desautorizamos. Delante de ellos a veces. Claro. Ahora, también es importante de que, por ejemplo, en este caso, ¿no? Cuando, o sea, acá lo lógico es la conversación previa, es la complicidad que se genera a partir de ponernos de acuerdo. Y que el chico no nos manipule, ¿no? Independientemente, ¿no? Mamita, mira, mi papá, no sé, pues pone, imagínate, o la chiquita preciosa, la muñequita que es la niña de los ojos de papá, y lo manipula papá, pues que está a su hijita, ¿no? Entonces, pero también lo posterior, creo, porque si, por ejemplo, no sé, pues alguien de los dos, o alguno de los dos, se sobrepasa en una corrección que no le parece al otro, yo creo que ahí es donde tiene que contenerse y después conversarlo, ¿no? Eso también es lícito, entiendo, ¿no? Es tal cual. Es preferible equivocarse juntos a desdecirse. Porque, ¿qué pasa? Cuando yo le resto autoridad a la otra persona, uno cree que yo quedo bien y la otra persona queda mal. No, porque la autoridad es una habilidad que se aplica a todo. Entonces el chico lo que hace es no aprende a respetar y tarde o temprano no va a respetar a ninguno de los dos.
Bueno, ¿no? mira, Eso qué se ve mucho importante lo que también. nos cuentas, porque a veces uno cree que no, que en el momento hay que tratar de resolver. Para que no nos olvidemos. Pero qué valioso tu consejo, o sea, mejor equivocarse juntos que desdecirse uno delante del otro. Me quedo con ese consejo. Es que lógico, el chico finalmente lo que le queda más allá del error es contra mi papá y mi mamá no puedo, o sea, los dos Son un bloque. están unidos, aún en eso, ¿no? Claro, lo ideal es tener ciertos acuerdos. Para no cometer esos exabruptos hay una estrategia, ¿no? Vamos a suponer, el papá trabaja y la mamá está en casa y el hijo hizo, no sé, pues una falta grave. Entonces la mamá puede en ese momento desaforarse y de pronto cometer un exceso. Entonces la recomendación es, no sé, es Juanita. Entonces decirle, mira Juanita, lo que has hecho está mal, ve a tu cuarto, ya te aviso lo que va a pasar cuando converse con tu papá. O sea, no da el castigo en ese momento, porque por el desaforo, por la emoción, podría, digamos, responder de una manera donde se pierde la corrección y más bien se queda con una sensación de qué mala mi mamá, ¿no? Claro. Entonces, cuando viene el papá, y probablemente esté más tranquila, le cuente, ¿no? Mira, ella ha hecho esto y no puede pasar desapercibido. Entonces, lo que hacen es, ya tardíamente llaman a la menor, a Juanita, le dicen, Juanita, siéntate. ¿Qué pasó? Y se resuelve de una manera diferente. Entonces, a veces una estrategia es no castigar en el momento, decirle, ve a tu cuarto o lo que fuera, ya te voy a avisar más adelante qué vamos a hacer con este tema, ¿no? Entonces, eso nos da un respiro para no cometer, digamos, errores de los cuales después nos podemos arrepentir en términos formativos. Claro, porque si uno está a veces de repente Ofuscado. ¿no? O las emociones se pueden desbordar, En un berrinche, a cualquiera nos puede pasar, pero como adultos tenemos que tener autocontrol. Pero a veces necesitamos unos minutos y respirar, ¿no? Y decir, voy a respirar, voy a tomar un poquito de distancia de la situación para poder calmarme y luego ya con calma poder tomar una decisión justa, correcta, que beneficie al hijo, que haga asumir las consecuencias. O sea, que no sea por cólera, digamos. Y que no sea sobredimensionado, ¿no? Porque si no, después nuestros hijos van a decir, mira, mi mamá por una cosita pequeña se pone así, mejor ya no le voy a contar nada, ya no le voy a decir nada, voy a tomar Muy dramática distancia. mi mamá, va a decir. Entonces, alejamos también a nuestros hijos con esas reacciones, pero sobre todo también cuando a ellos les ocurra algo, les estamos enseñando a reaccionar exageradamente, ¿no? Desbordadamente. Entonces, realmente qué importante es mantener el control y la objetividad de la situación. Eso es clave, ¿no? Y eso es una tarea para todos nosotros como adultos. Está bien, nuestros hijos se pueden descontrolar, son niños, ¿no? O son jóvenes o adolescentes, pero nosotros como adultos tenemos que mantener el comportarnos control. como adultos. Como me gustó mucho cuando dijiste, tenemos que saber gobernarnos, ¿no? Si no, todos nos descontrolamos, ¿te imaginas? Ya Sí, pues, sería el caos. Es que en el descontrol lo que hacemos es validar la violencia como una forma de vida, ¿no? En esta charla del efecto papá, el primer elemento, y digamos que a muchos los golpea, es para ser un buen padre, lo primero que tenemos que saber es que el padre necesita estar. O sea, así de simple, ¿no? Para ser un buen papá yo tengo que estar. Hay momentos que son esenciales en el desarrollo de la vida de los chicos y a veces los padres nos lo perdemos, no caemos en conciencia de que realmente es poco tiempo el que los tenemos. Los chicos crecen rapidísimo y lo que no compartimos, lo que no aprovechamos y les damos cuando son pequeños, después es irreemplazable, ¿no? Ya no va a haber otro espacio. Entonces, la primera pauta que yo diría para los papás que a veces se pregunta y dice, oye, ¿cómo puedo ser un mejor padre? Lo primero es estar, ¿no? ¿Y esto qué significa? No tiempo de calidad, que ahora es un cliché, sino es compartir tiempo con ellos, porque el famoso tiempo de calidad, aquellos que trabajan mucho o qué sé yo, cuando llegan el famoso tiempo de calidad es estar pegado, ¿no? Viendo el celular, finalmente ni siquiera es que se dan, ¿no? Y los chicos cuando se acuerdan y crecen, se acuerdan de los momentos tan simples como cuando los llevabas a un partido de fútbol, como cuando los llevabas al cine o simplemente a dar una vuelta al parque. Es la vivencia cotidiana la que va marcando nuestra presencia y los va modelando, ¿no? Excelente. Entonces es sumamente importante ese primer criterio, ¿no? Vamos a un pequeño corte, ¿te parece, Otón? Y bueno, y con todos los amigos que están conectados,
a RCN Comunicaciones. Regresamos en un ratito, el programa está muy interesante, así que no se vayan. Padres peruanos. Maestro, maestra, si hoy dejaras de trabajar, ¿tu familia estaría protegida? Con Derrama Magisterial tienes beneficio por retiro, invalidez total permanente y fallecimiento, además de servicios exclusivos para ti y los tuyos. Todo esto por 27 soles con 50 céntimos al mes. Afíliate hoy. Llama al 995-088-101 o escríbenos por WhatsApp al 984-020-912. Derrama Magisterial, construyendo confianza, generando bienestar. Maestra, maestro de Lambayeque, imagina retirarte con tu fondo asegurado y tu familia protegida. Eso es Derrama Magisterial. Rosa Horna, tu afiliadora en Chiclayo, tiene la respuesta. Con Derrama Magisterial accedes a beneficios por retiro, invalidez total permanente y fallecimiento. Llámala al 949-487-200. Derrama Magisterial, construyendo confianza, generando bienestar. TV para todos, 100% gratis, en un solo lugar. TV 360, canales de todo el país, series peruanas, series coreanas, series internacionales, películas para todos los gustos y lo mejor de todo, con megas ilimitados. Descarga TV 360 ahora en tu plataforma favorita. Padres peruanos. Bien, ya estamos de vuelta aquí en RCR Comunicaciones. Gracias por quedarse con nosotros. Seguimos aquí con Otón García Jave, conferencista y consejero familiar, con quien estamos conversando sobre el efecto padre. Efecto papá, ¿no? Qué tema tan interesante que hoy día estamos tocando aquí a través de Padres Peruanos, a través de RCR Comunicaciones. Así que este es un tema como para hablarlo en la casa, toda la gente que está conectada a través del cable, a través de la multiplataforma también, a través de cualquiera de las redes sociales de RCR. Bueno, las buenas noticias no se las puede quedar, ¿no? Ese es pecado de omisión, así que tienen que pasar la voz de este programa y también de este espacio. Otón, tú hablabas de la ausencia, ¿no? Qué importante es que aquí esto es determinante. Tú dices, ¿cuál es tu obligación, papá? Estar. Y hay mucha diferencia entre estar y no estar. Pero ¿qué pasa? También es cierto que hay muchos papás que no necesariamente han abandonado la casa, sino que trabajan de sol a sol porque tienen que cubrir los costos, tienen que pagar los recibos a fin de mes, etcétera. O sea, están más fuera de casa que en casa. Y también hay otras realidades de ausencia, ¿no? Como el padre que tiene problemas existenciales y está en lo suyo. Hay padres que están distraídos, que se les escapa la tortuga, como se dice. Hay padres que son egoístas, que están pensando más en el jueves de patas, ¿no? Que en su hijo, ¿no? Pero eso sí es sagrado, pero mi hijo sí, estoy cansado y quiero distenderme. O sea, hay muchas ausencias reales que se dan en este momento porque no comprendemos lo que tú estabas explicando hace un momento. ¿Cómo haríamos? ¿Qué aconsejas tú? ¿Cómo zamaqueas a un padre que está en otra? A ver, esto es algo muy fuerte, ¿no? Lo que el padre llena en la persona, en el más chiquito, es irreemplazable, ¿no? Y cuando un chico crece en esa ausencia, siempre está como en un déficit de afectividad, ¿no? Y en este video, que yo recomiendo que lo vean, El efecto del padre, entrevistan a muchas personas que han caído en distintas lacras sociales, ¿no? En prostitución, en drogas, que están presos en cárceles. Yo suelo ir a la cárcel por un tema de vocación, digamos, pertenezco a lo que es la pastoral carcelaria, entro acá a la cárcel de Piura, y casi todos los muchachos que están ahí, adultos que han cometido faltas, tienen una historia y un conflicto con su papá, ¿no? Que no estuvo. Ellos dicen, si mi papá hubiera estado, quizá yo no estaría acá.
Entonces, todos van explicando el lugar donde se encuentran ahora desde el papá. No mencionan a la mamá. Dicen, si mi padre hubiera estado, esto hubiera sido distinto, porque finalmente la mamá sí estuvo, pero el que no estuvo fue el papá. Entonces, el rol formativo que tenemos nosotros es muy, muy importante, muy, muy importante. Pero respecto a lo que tú mencionabas de que a veces el padre está, pero está distraído, en realidad de lo que estamos hablando es de un fenómeno que se conoce como indisponibilidad emocional, ¿no? Es como que el padre está preso emocionalmente cuando ha tenido en su historia heridas que él no ha curado, se imposibilita de darse emocionalmente a sus hijos, ¿no? A mí me impactó mucho un caso que yo acompañé donde la esposa contaba que su esposo tenía como que dificultad para ser cercano y abrazar y ser cariñoso con los chicos. Ella sabía que el papá pues no se llevaba bien con su padre, ¿no? Por una historia digamos un poco dura que había pasado con él. Y ella siempre le decía, mira, tú tienes que perdonarte con tu papá porque eso te tiene así, ¿no? Resulta que un día el esposo llega a casa y llama a sus hijos y cuando vienen él se arrodilla porque todavía estaban pequeños y los abraza como su esposa nunca había visto. Y ella me decía, ese día yo supe que él había perdonado a su papá. Y efectivamente le preguntó y le dijo, mira, he hablado con mi papá y nos hemos perdonado, lo he podido abrazar, etcétera. Y ese hecho, cómo a él lo liberó, y eso se reflejó finalmente en su capacidad de amar a sus propios hijos. Entonces, estos padres distraídos que tú dices, en realidad son padres que es como que tuvieran una traba en su capacidad de darse a sus hijos, justamente porque no se han tomado el tiempo de ir hacia atrás y perdonarse, ¿no? Dejarse perdonar a quien crean que deben pedir perdón y perdonar a quienes les han hecho daño también, ¿no? Entonces, los papás no podemos, digamos, simplemente lavarnos las manos porque lo que dejamos de hacer marca hacia el futuro a nuestros hijos y a nuestras hijas. ¿Y cómo es esto de la sobreprotección de mamá que el papá salva? ¿Puedes explicarnos un poquito eso? Porque he escuchado ese concepto. El doctor Fernando Maestre también en algún momento, que en paz descanse, lo decía, ¿no? Con respecto a que, claro, la mamá siempre va a ser el chiquito, la chiquita, no importa la edad. Para una mamá, pues así tengamos 50, va a ser el tema de abrígate, cuídate, etcétera, ¿no? Pero el papá viene al rescate en algún momento creo que de la adolescencia, no sé si tú lo tengas más claro, para un poco introducir a la vida real de la persona, ya digamos en esa evolución que tenemos todas las personas. ¿Es verdad ese concepto o es errado? No, es correcto. Lo que pasa es que los mismos chicos, a ver, ¿cómo explicarlo? El chico necesita respuestas para distintas circunstancias de la vida, ¿ok? Distintas formas de aproximarnos a la realidad. Lo que aporta la mamá es muy bueno, pero es insuficiente para determinadas situaciones, donde el padre, por su naturaleza, por la forma que tiene configurado su cerebro, por la practicidad con que resolvemos las cosas, les da una perspectiva diferente. Entonces el chico se nutre de ambas, ¿no? Se nutre de ambas. Entonces, esto es algo, a ver, lo explico con un ejemplo. A mí, digamos, tengo afición por criar conejos. Ya. Y bueno, lo que se recomienda, digamos, es que a los gazapos se los separe al mes y medio de la mamá, ¿no? Y que ya comiencen ellos a comer solos, independientes, ¿no? Se llama el destete. En alguna ocasión me faltaron jaulas. Y entonces, bueno, había una coneja que había tenido solo 2 conejitos. Entonces los dejé en esa jaula con la mamá. Ya pasó el mes y medio y seguían ahí creo que 3 meses. Y bueno, un día que voy a darles de comer, me pongo a mirar y veo que el conejito estaba con una cabeza grandota y el cuerpo chiquito.
Entonces, me puse a indagar qué pasó, ¿no? Y resultaba que como el conejo tenía a la mamá, seguía lactando. Pero ya la cantidad de leche era insuficiente porque él sigue creciendo. Ella necesitaba una comida más rústica, ¿no? Comer su concentrado, su alfalfa. Pero mientras esté pegado a la mamá no iba a poder. Entonces, lo que hice es destetarlo, ¿no? Y cuando ya empezó a estar solo, poco a poco comenzó a desarrollarse. Pero, digamos, ¿a qué traigo este ejemplo? Que mientras nosotros sigamos con ese apego, digamos, que muy generosamente tiene la mamá a los chicos, y ya no damos el siguiente paso, termina siendo contraproducente, porque no desarrollan una serie de capacidades que luego la vida nos exige. Y ahí la figura del padre es justamente ese complemento tan importante para ayudarnos justamente a dar ese paso, ¿no? Pasa mucho que, por ejemplo, cuando no ha habido la figura paterna y la mamá ha estado muy presente, la persona se casa y ya estando casado, mamitis, sigue consultando a la mamá, ¿no? Sí, bueno, no da un también paso tiene sin que la razón. mamá no lo valida. Entonces, sí es importante ganar esa independencia y el papá ahí cumple una figura que marca, ¿no? Que marca ese momento. Si hoy día estamos hablando del efecto papá, qué tan importante pues es la presencia del padre, ¿no? Papá, varón, en la casa y en la vida de los hijos, tanto niños como niñas. Ahora, te voy a hacer una pregunta difícil, Otón. A ver, mira, a propósito de que en estos días van a celebrar en algunas provincias esto de la marcha del orgullo, ¿no? Del orgullo LGTBIQ+, etcétera, etcétera. Todo el abecedario. Creo, he leído por ahí, que en el tema de la identificación sexual el padre tiene bastante que ver. ¿Podrías desarrollar eso? O sea, porque en el tema de la identificación, de ese afianzamiento de la sexualidad en un, digamos, en un niño o en una niña, el papá, su presencia, su ejemplo de amor hacia la mamá también, etcétera, ¿va a poner cimientos sobre sus hijos o no tiene nada que ver? Por ejemplo, pues a propósito de esta marcha, de estas, digamos, de estas preferencias, digamos, a ver, ¿qué palabra uso? Desordenadas de la sexualidad, ¿podrían tener que ver también con que el padre no cumplió su rol ahí? Tiene muchísimo que ver, a veces es hasta determinante. Si ustedes escuchan entrevistas de, digamos, de youtubers conocidos que son homosexuales, cuando en algún momento han hablado de su familia, siempre cuentan que con su papá no se llevaban bien, o que no se hablan con su papá, o que era muy autoritario, etcétera, etcétera. O sea, tienen un conflicto con la figura paternal. Entonces el problema no solamente es la figura paterna, sino el tipo de modelo de padre que nosotros planteamos. O sea, tiene que ser un padre amoroso, tiene que ser un padre cercano, tiene que ser un padre, digamos, que se done a los chicos. Si eso hubiera, no hay distorsión en los chicos, porque el problema está cuando hay un rechazo a esa figura. Claro, hay un rechazo y eso genera una confusión. Entonces, es cierto que la ausencia puede ser un factor, pero incluso más fuerte que la ausencia es el tener un padre que ha distorsionado su propio rol, ¿no? Un padre prepotente, un padre agresivo, egoísta, ¿no? Entonces, los chicos tienen un rechazo por esa figura, evidentemente, ¿no? Y puede pasar lo mismo también con el modelo de mujer. Entonces, el tema va más por ahí. Lo que pasa es que en el estado natural, el niño, como les explicaba al inicio, que van aprendiendo de manera inconsciente de los modelos que absorben, si el padre y la madre son buenos modelos, ese chico no sufre ningún daño a nivel psicológico en su identidad. ¿Por qué razón? Porque los modelos están bien. Y es como que ellos vienen diseñados para nutrirse de ese modelo. El conflicto viene cuando el modelo, digamos, no responde a la búsqueda del niño, ¿no? Le generamos un daño enorme. Entonces, el tema va por ahí. La presencia del padre es fundamental, pero más importante aún es que el padre entienda que su presencia tiene que ser en las coordenadas correctas, ¿no? Un padre cercano, una persona amorosa, libre. Y hay una cuestión que es fundamental.
que el amor para nuestros hijos, ¿no? Porque a veces los papás, cuando uno les pregunta, salvo que sea un insensato, todos dicen que aman a sus hijos. Pero el amor por los hijos pasa por el amor que el padre muestra a su esposa. Es como que el niño ama tanto al papá y a la mamá que cuando viene el padre le da un besito en la frente y le dice hola mi amor, y la esposa pues le dice hola gordo, ¿qué tal? El chico automáticamente se nivela, produce su dopamina, se activan sus endorfinas, o sea, hay todo un efecto químico, pero también emocional, que el chico se nivela, pasa, es como algo mágico, que incluso él corre y se abraza del papá y la mamá porque como que quiere participar de esa dinámica. Sí, es verdad. Cuando eso se da, no va a haber problemas, pero cuando eso se rompe, es donde comienzan a ver las situaciones, digamos, que pueden confundir a los chicos en su propia identidad. Qué importante, ¿no? Qué importante es el rol bien establecido de padres y de madres. Qué difícil para que es ser nuestros papá hijos ahora ya tengan una la valla bien identidad alta. clave, ¿no? Pero lo clave también, como tú has dicho, Otón, está en una relación sana de pareja, en una relación afectiva, que nuestros hijos vean cómo nosotros demostramos afecto, transmitimos afecto, resolvemos los problemas conversando, ¿no? Qué importante el diálogo. Y yo quería compartir, ¿no? En el programa anterior había Habías hecho una promesa. Se había hecho una promesa, porque en mi casa hemos comprado este juego. Bueno, tengo 2 hijos, ya uno universitario, otro todavía escolar, y con mi esposo hemos comprado este juego. Aparte que nos gusta jugar muchos juegos de mesa, pero compró mi esposo este juego que dice Conversemos. Entonces tiene diferentes preguntas, que puede ser para padres, para hijos, para amigos, ¿no? No sé, una pregunta, por ejemplo, acá al azar, ¿no? ¿Qué pregunta te haces todo el tiempo? ¿No? Y ¿tienes alguna habilidad inútil? ¿Cuál es? ¿Cuáles son los libros, series o películas que más te impactaron en la vida? Y tiene unas tarjetas en blanco también para que uno haga preguntas. Entonces, hay un sinfín de preguntas y también un sinfín de formas de jugarlo, ¿no? Puede ser que saco la pregunta y solo yo la respondo, o saco una pregunta y la responden todos los que quieren contribuir con esa respuesta, o también que la respondan todos, digamos, ¿no? Entonces cada uno va diciendo algo, o cada uno saca una pregunta diferente y cada uno responde una pregunta, o esa pregunta te lleva a otra pregunta. Entonces, qué importante es el diálogo, ¿no? Y conversábamos con Daniel también en programas anteriores que a veces se rompe el diálogo, se pierde el diálogo, ¿no? José Luis Gil, programa anterior, también nos decía de qué conversan con sus hijos cuando conversan. Entonces, qué importante es abrir ese espacio de diálogo a través del juego. No solamente es, ya te lavaste los dientes, ya hiciste la tarea, ya comiste, ¿no? Que bueno, que son unas clásicas de mamá que está ahí atenta a esos temas. Pero también tenemos que hablar de otros temas, ¿no? ¿Cómo te fue hoy? ¿Te sentiste bien? ¿Te sentiste mal? ¿Qué te gustó? ¿Qué no te gustó? ¿Hay algo que tengas guardado que quieras hablar? Y no escandalizarlos cuando nos cuenten sus cosas, porque si no es como cerrarles la puerta para esa confianza que nos están transmitiendo, ¿no? Entonces este juego, Conversemos, me pareció muy, muy interesante. Podemos usarlo en algún programa de repente. Sí. Para hacer un proceso. Para que la gente también anote el tema de decir que no lo puede conseguir, pero también juegos de mesa en general como el Ludo, ¿no? Es una alternativa a todo lo que nos estaba hablando Otón, porque creo que el hecho de crear lazos, es decir, prestar atención en el tiempo de calidad que nuestros hijos necesitan, es dejar el aparatito y decir voy a jugar un juego de mesa. De verdad que en el Ludo no hay pierde, y en este tipo de o puedes hacer tu propio juego con tus propias preguntas. Ese es un juego de aprender de grandes, es de Argentina, pero uno puede hacer su propio juego. Y yo quería recomendar 2 libros, ¿no? Yo participé en un taller que me gustó mucho, un taller que se llamaba Leer para Escribir, y en uno anterior que era la importancia de la figura paterna en la creación literaria. Y daban dos libros muy interesantes. Uno es el que estoy todavía leyendo, que se llama El pez en el agua,
cuando Mario Vargas Llosa se entera, o sea, le habían dicho que no tenía padre y de repente un día su mamá lo lleva al malecón, un malecón en Piura, Eriguren creo que es, o Eguren, y le dice, ¿te acuerdas que te había dicho que no tenías padre? Bueno, sí tienes padre, ¿no? Y de repente le da la sorpresa, y bueno, y ahí él va contando, intercalando el relato de lo fuerte que fue la presencia de su padre, con temas de la campaña política. Bueno, el libro está, la verdad, bastante bueno, pero tiene mucho que ver con esa imagen de su padre. Y otra que me gustó también, que es bastante corto, es Carta de Kafka a su padre, ¿no? Todo ese drama que él vivía dentro, todo ese dilema que tenía respecto a su padre, cómo lo plasma en una carta. También está muy bueno como espacio de reflexión personal para aquellas personas que necesitan sanar, ¿no? Yo en mi caso personal hice mi propio trabajo personal de sanar y resolver, porque creo que todos tenemos pasivos, todos tenemos cositas a veces que nos afectaron, situaciones que vivimos. Entonces tenemos que hacer ese trabajo y estos libros me han ayudado mucho a ver otros escenarios de padres, ¿no? También difíciles que han ocurrido, ¿no? Entonces quería compartir con ustedes eso. Esos talleres los da Jeremías Gamboa, lo pueden buscar en Instagram, Efecto del Padre en la figura, en la creación literaria, es muy bueno, muy bueno. Y bueno, y los juegos de mesa, ¿no? Los juegos de mesa excelente datos, así, son digamos, claves. porque siempre el cómo, ¿no? El qué hacer. Regresamos contigo, Tom, tenemos 3 minutos para que nos des tu mensaje final, redondeando un poco todo lo que hemos hablado sobre el efecto del padre, ¿no? El efecto papá. Miren, hay muchísimas investigaciones. Ahora uno, digamos, buscando en la web puede encontrar, por ejemplo, que el papá es el que incluso tiene un efecto en la regularidad de la activación de la regla de las niñas cuando el papá tiene una aproximación correcta a ellos. O sea, va incluso hacia la parte de la biología. Por ejemplo, hay un estudio también que se ha hecho en Suiza muy grande respecto a los resultados de tener un padre que plantee la fe en la familia, ¿no? Uh-huh. Y se ha hecho un seguimiento de que de cada 100 familias donde solo la mamá es la que marca la pauta para llevar a los chicos hacia un camino de fe, cuando los chicos llegan a la adolescencia o crecen, solamente 2 permanecen, digamos, viva con su fe, ¿no? Pero cuando es el padre el que, digamos, es el que hace orar a los chicos, bendice los alimentos, los lleva a la misa, los hace participar, es cerca del 60% que los chicos cuando llegan a adultos no abandonan la fe. Y si está el papá y la mamá es 80%. Pero la figura del papá marca, y en este tiempo, como decía al inicio Daniel, la figura ha venido a menos, ¿no? Ha habido muchos memes para el Día del Padre, que va a haber para la actuación, pues sacaban cualquier cosa. Pero el valor del padre es importantísimo, hay mucho que reaprender, y pienso que el amor a nuestros hijos es un propósito que nos debe mover a ser unos mejores padres, ¿no? Que nos debe llevar a ser unos mejores padres. Bueno, para cerrar, los invito a que se tomen un tiempo. Es una muy buena práctica agarrar un papel y empezar a escribir de uno mismo, ¿no? Escribir ideas, sentimientos, cosas que uno va descubriendo, porque a veces de eso salen poemas o salen canciones o reflexiones. Los padres necesitamos jalar un poco más para adentro. De verdad que sí. Y les agradezco también por el espacio que ustedes me han concedido para poder, digamos, comentar algo sobre el trabajo que venimos realizando. ¿Dónde te encontramos? ¿Cómo te buscamos en las redes? O en Google nomás ponemos Otón García y te encontramos. ¿Cómo hacemos si es que a alguien le interesa tu trabajo? He tenido en los últimos tiempos tanto trabajo de campo que le he dado poco espacio a las redes. Te he tomado la palabra porque tú me has incentivado a empezar algo así.
Así que muy pronto empezaré a activar, mis hijos también me dicen, papá, ¿tú por qué no haces tus posteos y qué Claro. sé yo, ¿no? Videos Tengo chiquitos uno de también con ellos mensajes. que es youtuber, ¿no? Entonces, bueno, normalmente cuelgo en mi estado, pues, de Facebook, ¿no? Perdón, de WhatsApp, porque mi Facebook está ya desactivado. Pero, digamos, me lo están pidiendo mucho, así que es un compromiso en breve y seguramente ya les haré llegar dónde poder colgar momentos, diálogos y cosas que puedan ir ayudando a los que deseen pues a ir creciendo en el ser unos mejores padres, ¿no? Excelente. Muchas gracias por tu tiempo. Muchas gracias, Otón. Te agradecemos muchísimo por poner en valor la figura del padre. De verdad, esperamos que esto tenga un efecto multiplicador en Piura, en el Perú. El mejor de los éxitos en el trabajo en redes, que es muy importante en estos tiempos porque los chicos consumen redes y los padres Sí. también necesitamos buenos ejemplos como el tuyo, ¿no? Para seguir mejorando. Así que el mejor de los éxitos, gracias por acompañarnos. Espero que no sea la última vez que nos acompañas, ni la primera ni la última, Sí. porque queremos seguir conociendo el trabajo que haces y los avances que vas teniendo. Así que esta conversación de verdad que da para muchísimo más. Así que muchísimas gracias. Y Gracias. a nuestro público los invitamos a sintonizar con nosotros como todos los viernes de 3 a 4 de la tarde por la red de comunicación regional que se conecta a nivel nacional en todo el Perú. Muchísimas gracias por su audiencia y gracias por llegar hasta el final del programa. Chao. Llegamos al final de nuestra edición de hoy en Padres Peruanos. Gracias por acompañarnos en este espacio de formación, información y fortaleza. Recuerden que entender los desafíos de nuestro país es la mejor herramienta para proteger y guiar el futuro de nuestros hijos. Hasta nuestra próxima edición. ¿Sigues pagando